Una semana más queremos hablar de ecología, de sostenibilidad, y por eso está con nosotros el director del mundoecológico.es, Antonio Quilis. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, Nacho López Yandres. Pues muy bien, aquí pasando lo que es el primer día de la semana. Pues sí, oye, empezando esta semanita y lo vamos a hacer hablando de reciclaje de lo textil, porque realmente yo no sé, Antonio, si es verdad que muchas veces no somos conscientes de la vida, digamos, de nuestra ropa, de cómo se genera, cómo se crea, de dónde viene, pero luego también qué pasa después, ¿no?, de usarla o cuando ya decidimos desecharla, ¿no? Exacto, muy bien. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes un poquito más allá, ¿no? Tenemos que pensar que, por ejemplo, el desastre que ocurrió en el Rana Plaza, esa monstruosa fábrica textil donde se quedaron enterradas un montón de personas, sobre todo mujeres, en unas condiciones pésimas, pues cada vez que nos colocamos una ropa no significa que nos tengamos que acordar de ese desastre, pero sí saber que nuestra ropa, nuestra segunda piel, puede llevar muchos procesos detrás, muchas historias detrás y también muchas repercusiones. ¿Cómo se fabrica? ¿Por qué puede ser tan barata? ¿Por qué podemos encontrar chollos? ¿Cuánto nos dura? ¿Qué vamos a hacer con ella cuando ya no nos vale o nos deshacemos de ella demasiado pronto? ¿Se recicla? Un montón de preguntas que están cada vez calando mucho más en la sociedad. Preguntas que vamos a intentar que nos respondan Natalia Castellanos, que es la cofundadora de Atrapolab y además es impulsora de unos talleres que queremos conocer. Natalia Castellanos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Es verdad que nos hacemos muchas veces esas preguntas, o si no nos las hacemos deberíamos, ¿no? Una vez, no solamente, como bien decía Antonio, no solamente cuando ya a lo mejor desechamos esa ropa, sino también en el proceso de la fabricación. Yo no sé si nos preguntamos suficientemente por qué muchas veces esa ropa es tan barata, cómo se hace, ¿no? Pues sí, es algo que a nosotros desde el proyecto nos preocupa y es uno de los motivos por los que surgió. Y bueno, pues yo creo que mucha gente lo sabe, que la ropa es tan barata porque se fabrica con una mano de obra en condiciones casi de esclavitud. Es el principal problema, ¿no? En países donde la mano de obra es muy barata y las condiciones incluso de las fábricas pues también son pésimas, ¿no? Un ejemplo claro es el derrumbamiento del Rana Plaza que comentaba antes Antonio. Bueno, vosotros exactamente, para que nos pongamos un poco antecedentes, Atrapolab es un laboratorio. ¿A qué se dedica exactamente vuestra organización? Pues sí, nos denominamos Laboratorio de Reciclaje Textil Creativo porque, hacemos mucha ensayo y error en nuestro día a día, digamos. Por un lado, fabricamos o producimos prendas con ropa en desuso y, le damos 1000 vueltas a una prenda antes de deshacernos de ella. Y cuando comenzó el proyecto, comenzamos solamente produciendo ropa, confeccionándola, pero según avanzaba como todo este trabajo en el taller, nos dimos cuenta de lo que nos interesaba era compartirlo, ¿no? Y por eso comenzamos la segunda actividad, que hoy por hoy es casi la principal de Altrapo, que son los talleres de reciclaje textil creativo y de costura creativa, transformación de prendas, un poco como para dar a los participantes las herramientas muchas veces básicas o otras veces más avanzadas para producir o confeccionar prendas, ¿no? Y muchas veces en la línea del reciclaje. Pero esto realmente, Natalia, ¿cómo se hace? Es decir, ponnos algún ejemplo de cómo se haría o cómo se conseguiría reciclar esa ropa. Pues nosotros tenemos como varias maneras de trabajar con las prendas. Muchas veces son pasos más sencillos en los que manejas las prendas y no les cambias, digamos, la función, ¿no? A lo mejor tienes una camisa y sigue siendo una camisa, solo que a lo mejor era de hombre y estrechándola, cortándole las mangas, quitándole el cuello. Y otras muchas veces lo que hacemos es recuperar solamente los tejidos. Entonces, por ejemplo, con pantalones vaqueros se pueden hacer bolsos, carteras, también se pueden hacer, por ejemplo, delantales, mochilas, o sea, que depende un poco también los talleres del nivel de costura o de los conocimientos que tiene la gente para poder hacer ese reciclaje, ¿no? Esa reutilización de las prendas.
Sí, Natalia, hay que ser muy conscientes de que cuando compramos unos vaqueros hay un montón de recursos que se utilizan y cuando nos deshacemos de ellos también hay un montón de energía que se pierde o residuos que van a parar, bueno, pues muy pocas veces a un buen uso, ¿no? Como el que proponéis. ¿Qué tipo de público tenéis? ¿Hay más mujeres? Seguramente. ¿Son mayores? ¿También hay niños? El público es bastante variado, principalmente mujeres. Sí tenemos hombres en los talleres, pero la verdad es que sí que son un porcentaje muchísimo menor, cada vez más, o sea, cada vez hay más, pero sí que hay una inmensa mayoría de mujeres. Y en cuanto a edad o así, la verdad es que es un público súper amplio. Hay gente joven que lo que quiere, que no sabe ni coserse un botón porque siempre lo han hecho sus madres o sus abuelas, y luego también hay gente más mayor que a lo mejor pues ha trabajado mucho, mujeres que han trabajado mucho, se han incorporado al mercado, al mercado laboral y no han tenido la oportunidad de aprender a coser tampoco, ¿no? Y luego niños también tenemos, pero son talleres muy puntuales que hacemos para público infantil. Y luego el público al que realmente nos interesa dirigirnos ahora y que estamos trabajando para poder llegar son adolescentes, chicos de entre 12 y 17 años, donde creemos que está también la clave del cambio, ¿no? Y que es una fuente de creatividad y de energía muy buena, ¿no? Claro, porque realmente lo que vemos es que en los talleres abarcáis un poco de todo, desde la parte de la reflexión sobre qué pasa con la ropa, cómo se hace, dónde va, cuando se quiere reciclar, pues todo esto también al reuso y al aprendizaje de coser. O sea, es decir, que es que digamos que vuestro abanico es muy amplio, ¿no?, a la hora de enseñar a la gente sobre este tema. Sí, o sea, nosotros siempre decimos que son como espacios donde compartir tanto reflexiones sobre, ¿no?, la vida de la ropa, el origen, el impacto que tiene a nivel medioambiental y social, como para compartir conocimientos prácticos, ¿no?, y recuperar habilidades que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso también da cabida a un público muy amplio. Y luego algo también muy bonito de los talleres es que la costura siempre genera un clima pues para hablar, ¿no?, y debatir. Sí que tienes que estar concentrado en lo que estás haciendo, pero te deja espacio para poder charlar. Muy majo en los talleres, muy agradable, y salen reflexiones muy interesantes. En definitiva es un poco recuperar, ¿no?, todo lo que era las personas que se reunían para coser, o estas cosas que están ocurriendo ahora en otros espacios como cafeterías, que la gente se reúne para tricotar. Más o menos es un poco tener otra concienciación social, aparte de lo que es el reciclar, ¿no?, y el de recuperar ropa. Eso es, sí, es como dedicarle más tiempo, ¿no? Nosotros siempre decimos que también es como generar ahí un cambio, en vez de a lo mejor pues pasar ese sábado por la mañana o esa tarde de viernes yéndonos de compras, pues ¿por qué no dedicarla a aprender a coser, ¿no?, y conocer otras habilidades y otras personas, ¿no?, y compartir ahí también experiencias, ¿no? Yo creo que es como un cambio de hábitos, ¿no?, y recuperar algo que antes se hacía y se ha ido dejando de hacer, ¿no?, por muchísimos motivos, desde lo barata que es la ropa hasta es verdad que tenemos menos tiempo hoy en día y tampoco tenemos muchos espacios donde nos enseñen, ¿no?, a cosas tan básicas como coser un bajo de un pantalón, ¿no? Y Natalia, si te parece, vamos a recordar entonces cuándo se va a realizar este taller, las fechas, el lugar y cómo apuntarse. Bien, pues el taller de la Casa Encendida comienza el día 23 de octubre hasta el 18 de noviembre, los martes y jueves de 5 a 8. Para solicitar la plaza simplemente hay que entrar en la web de la Casa Encendida. La inscripción funciona por carta de motivación, entonces ahí haremos la selección y yo creo que esos son todos los datos. Bueno, pues yo creo que es interesante para que la gente, si quiere participar, están todavía a tiempo. Natalia Castellanos, cofundadora de Atrapolab e impulsora de estos talleres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Y como siempre, Antonio Quilis, que ha sido un placer igualmente estar contigo, hablando de estos temas que son muy interesantes y todos tenemos que aprender a reciclar la ropa, ¿eh? Sí, y a saber elegir que a lo mejor una ropa un poco más cara es la que nos va a dar un poco más y
y luego también puede tener un segundo uso mucho más útil, ¿no? Eso es básicamente, se dice, a remendar, y punto. Antonio Quilis, gracias y hasta la semana que viene. Buenos días.